Hay un cansancio que el sueño no quita. Tú lo conoces perfectamente, aunque a veces intentes convencerte de lo contrario. Es ese cansancio con el que te despiertas cada mañana, incluso antes de que empiece el día, mucho antes de poner un primer pie en el suelo. Abres los ojos en la penumbra de tu habitación y en lugar de sentir la energía de un nuevo amanecer, ya estás profundamente agotado. No es el cuerpo nada más. No es una simple fatiga muscular que se solucione con unas horas de descanso en el sofá o con un café cargado por la mañana. Es algo mucho más adentro. Un peso silencioso asentado en un lugar que ni siquiera sabes nombrar. Un rincón de tu alma que se siente gastado, marchito, como si los engranajes de tu ser interior se hubieran quedado sin aceite hace ya mucho tiempo. Y aún así, te levantas. Te obligas a salir de la cama. Arrastras los pies hacia el espejo. Te lavas la cara con agua fría, intentando borrar las marcas de la noche. Te pones la ropa de diario como quien se coloca una armadura pesada y sales a la calle dispuesto a enfrentarte al mundo. Y cuando alguien se cruza en tu camino, te mira a los ojos y te pregunta cómo estás, sonríes de manera automática. Esa sonrisa ensayada que dominas a la perfección y dices casi sin pensar: bien, todo bien, gracias a Dios. Pero por dentro la realidad es radicalmente distinta. Por dentro estás completamente vacío. Por dentro llevas semanas, meses, tal vez años enteros funcionando con una reserva de emergencia que ya se agotó hace tiempo, exprimiendo con desesperación las últimas gotas de una fuerza que simplemente ya no tienes. Si eso que acabo de describir tocó una fibra sensible en ti, si sentiste un nudo repentino en la garganta mientras escuchabas estas palabras, quiero que te detengas un segundo y que no te atrevas a cerrar este video. Porque no es una casualidad que estés aquí hoy. Este mensaje está diseñado y destinado específicamente para ti. No es para el que se siente fuerte hoy. No es para el que tiene toda su vida bajo un control absoluto y camina con la seguridad de quien no conoce la duda. Es para el que ya no puede dar un solo paso más. Es para el que ha estado fingiendo durante meses que aguanta todo el peso del mundo sobre sus hombros. Es para el que se encierra en el baño a llorar en silencio, con el grifo abierto para que nadie escuche sus sollozos, y luego se limpia las lágrimas, se acomoda el cabello y sale al pasillo con una sonrisa perfecta como si nada hubiera pasado. Es para el que reza cada noche en la oscuridad de su habitación, suplicando por un poco de alivio, pidiendo fuerzas para el día siguiente, y siente que el cielo está completamente callado, como si sus palabras rebotaran contra un techo de bronce. Es para el que ya, de tanto esperar, incluso se cansó de pedir. Hoy vamos a hablar de lo que casi nadie se atreve a decirte en las iglesias o en los discursos motivacionales cotidianos. Vamos a profundizar en cómo actúa el Espíritu Santo precisamente en ese momento exacto en el que tú ya no tienes fuerzas, cuando tus recursos humanos se han reducido a cero absoluto. Y te prometo solemnemente que, para cuando termines de escuchar este mensaje, vas a entender algo tan profundo que cambiará por completo la forma en que cargas con tu existencia y cómo interpretas tus momentos de mayor debilidad. Pero antes de avanzar, déjame hacerte una pregunta muy directa, y quiero que la pienses de verdad, que la dejes resonar en tu mente en lugar de pasarla de largo como haces con casi todo lo demás. ¿Quién te dijo que tenías que poder con todo? ¿Quién te enseñó que ser fuerte significaba no quebrarse nunca, no pedir ayuda jamás, cargar solo con todo el peso de tu familia, de tus problemas financieros, de tus miedos del futuro, y encima de todo tener que lucir una cara sonriente y optimista ante los demás? Alguien te metió esa mentira en la cabeza cuando eras más joven. Tal vez fue la vida misma, que te golpeó de manera tan temprana y tan dura que aprendiste a la fuerza que no podías depender de nadie si querías sobrevivir. Tal vez fue tu propia casa, donde se respiraba un ambiente donde el que lloraba era catalogado de débil, o donde las emociones eran vistas como un estorbo. Tal vez fuiste tú mismo, que tras sufrir una traición devastadora o una decepción que te marcó el alma, te juraste con el puño cerrado que jamás volverías a mostrarte vulnerable, que nunca más permitirías que nadie te viera impotente como aquella dolorosa vez. Y desde entonces, vas por la vida con la mandíbula apretada, aguantando golpe tras golpe, asumiendo responsabilidades que no te corresponden, hasta que un día, de manera inevitable,
el cuerpo y el alma te empiezan a pasar una factura sumamente costosa. Quiero que en este momento hagas una pausa conmigo. Respira profundo. Toma aire despacio por la nariz y suéltalo lentamente, porque lo que voy a revelarte a continuación va en contra de absolutamente todo lo que este sistema y este mundo competitivo te han enseñado desde que tienes uso de razón, y necesito que tu corazón esté completamente receptivo para albergar esta verdad. El momento exacto en el que te quedas sin fuerzas no es el momento en el que Dios se ha olvidado de ti o te ha abandonado a tu suerte en el desierto. Es, por el contrario, el segundo de precisión divina en el que el Espíritu Santo comienza a actuar en tu vida con su máximo poder. Piénsalo de esta manera. Mientras tú podías con todo, mientras tú resolvías cada crisis con tu inteligencia, mientras cargabas con todas tus fuerzas las situaciones difíciles, no le estabas dejando ningún espacio real a la soberanía de Dios. Estabas tan ocupado siendo el héroe de tu propia historia que el cielo solo podía observar cómo te desgastabas en tus propias fuerzas. Pero ahora que ya no puedes, ahora que tus rodillas han tocado el suelo, ahora que miras tus manos y te das cuenta de que no te queda absolutamente nada, justo ahí, en ese vacío absoluto, es donde Él comienza su obra más monumental. Lo que tú interpretas como tu mayor fracaso personal, el cielo lo contempla como la puerta de entrada más gloriosa para su poder sobrenatural. Sé que esto es sumamente difícil de creer para nosotros porque habitamos un mundo que adora la autosuficiencia y la fuerza bruta. Desde la escuela primaria nos enseñaron que el que triunfa es el que nunca se cansa, que hay que ser implacables, que mostrar una sola grieta es sinónimo de derrota. Y así, nos convertimos en expertos en ocultar nuestras heridas, en maquillar nuestras fracturas emocionales, en fingir que estamos enteros cuando por dentro nos estamos desmoronando como un castillo de naipes. Cargamos con una máscara social tan sumamente pesada que la sola tarea de mantenerla en su sitio consume toda la energía que nos queda para vivir. Y lo más trágico de toda esta situación es que muchas veces intentamos llevar esa misma máscara impostada delante de la presencia de Dios. Nos arrodillamos si es que aún nos quedan fuerzas para hacerlo, y le hablamos con un lenguaje sumamente técnico, con frases religiosas perfectamente estructuradas, intentando convencerle de que estamos bien, mientras que en lo más íntimo de nuestro ser estamos gritando de dolor, como si el Creador del universo no pudiera leer con absoluta claridad lo que verdaderamente se esconde detrás de nuestro pecho. Como si tuviéramos la absurda necesidad de impresionarlo o de ganarnos su favor mostrando una fortaleza que no poseemos. Pero déjame recordarte una verdad bíblica que los teólogos a menudo pasan por alto. El Dios de las Escrituras jamás se siente atraído por la soberbia de los que se creen enteros. Su mirada se desvía de inmediato hacia aquellos que están profundamente quebrantados. La palabra divina lo expresa con una claridad asombrosa cuando afirma que el Señor está cerca, sumamente cerca, de los que tienen el corazón destrozado y que salva sin dudar a los de espíritu abatido. Detente un momento a analizar esa frase. Dice cercano, no distante. No dice que Dios está decepcionado de ti por haberte quebrado, ni que se ha alejado a esperar que te recuperes por tus propios medios para volver a hablarte. Dice que está más cerca que nunca de ti cuando tu corazón está hecho pedazos. Por lo tanto, si hoy sientes que tu vida interna está rota en 1000 fragmentos, si estás completamente abatido por las circunstancias y tus fuerzas se han desvanecido por completo, no te encuentres bajo la falsa impresión de que estás lejos de Dios. De acuerdo con su propia promesa eterna, te encuentras exactamente en el lugar geográfico y espiritual donde Él está más presente y activo que nunca. Tu quebrantamiento no te alejó del trono de la gracia. Lo único que hizo fue colocarte directamente bajo el flujo de su compasión más pura. Quédate con este mensaje. Presta mucha atención a cada palabra que viene a continuación, porque apenas estamos comenzando a desentrañar este misterio, y sé con total certeza que hay alguien al otro lado de la pantalla que necesita escuchar desesperadamente lo que voy a revelar en los próximos minutos. Si sientes que este mensaje ya está tocando tu corazón, si sientes que esta palabra es una respuesta directa al dolor que has estado ocultando, quiero pedirte que participes activamente ahora mismo en la sección de comentarios. No te quedes como un simple espectador silencioso. Escribe la palabra renovación en los comentarios si estás listo para entregarle hoy tu cansancio al Espíritu Santo. Al escribirlo,
No solo estás participando en la comunidad, estás haciendo un acto profético de rendición y liberación en tu propia vida. Lee los comentarios de otras personas que, al igual que tú, están cansando de fingir. Apóyalos con un mensaje, porque no estás solo en esta batalla. Y mientras te tomas ese segundo para comentar, permíteme recordarte que nuestra misión de llevar esta palabra de aliento y restauración a miles de hogares todos los días requiere de un esfuerzo constante. Actualmente, este canal no cuenta con ingresos publicitarios y se sostiene de manera exclusiva gracias a la generosidad voluntaria de corazones sensibles como el tuyo. Si nuestros videos han sido una fuente de bendición para tu vida en tus momentos más oscuros, te invitamos de manera muy especial a apoyar la continuidad de esta obra, adquiriendo nuestro libro digital titulado 21 días de amistad con el Espíritu Santo. Este material no es simplemente un texto de lectura rápida, es un mapa de ruta detallado, un viaje diario diseñado para transformar por completo tu vida espiritual y ayudarte a cultivar una intimidad real con el Consolador, mientras nos ayudas a seguir sembrando esperanza en un mundo tan necesitado de amor. Encontrarás el enlace de acceso directo fijado en el primer comentario justo debajo de este video. Su contribución es el pilar que sostiene esta voz en el desierto. Para comprender verdaderamente la forma en que Dios opera en nuestros momentos de colapso, debemos sumergirnos en un pasaje de las Sagradas Escrituras que raramente se analiza desde una perspectiva verdaderamente humana y compasiva. Se trata de la historia de Elías, uno de los profetas más formidables, valientes e influyentes de todos los tiempos. Elías no era un hombre común, era un gigante de la fe, un canal humano a través del cual se manifestaban milagros de proporciones cósmicas. Acababa de experimentar el día más glorioso, espectacular y triunfante de toda su trayectoria ministerial. En la cumbre del Monte Carmelo, se había enfrentado en solitario contra 450 profetas de Baal en un desafío de vida o muerte. Con una audacia inquebrantable, había clamado al Dios de Israel, y la respuesta divina no se había hecho esperar. Fuego real descendió del cielo, consumiendo por completo el holocausto, la leña, las piedras e incluso lamiendo el agua de las zanjas ante el asombro y el temor de toda una nación que volvió sus ojos al Creador. Imagina por un instante la cantidad monumental de adrenalina que corría por las venas de este hombre. La victoria espiritual era absoluta, el clímax de su propósito parecía haberse consolidado de una vez por todas. Cualquiera pensaría que después de semejante despliegue de poder celestial, Elías sería un hombre invencible, lleno de una fe inquebrantable y una fuerza mental a prueba de todo. Pero la naturaleza humana funciona bajo leyes muy distintas a nuestras expectativas lógicas. Justo al día siguiente de esta gran hazaña, una mujer con poder político, la reina Jezabel, enfurecida por la derrota de sus falsos profetas, le envió un mensaje directo amenazándolo de muerte, jurando que para el día siguiente su vida correría la misma suerte que la de los profetas ejecutados en el Carmelo. Y aquí viene el giro más inesperado e instructivo de toda la narrativa. Este profeta valiente, este hombre de hierro que acababa de ver descender fuego del cielo sin pestañear, al escuchar la amenaza de una sola persona, sintió un miedo paralizante que se apoderó de todo su ser. Y en lugar de levantar un altar o de clamar nuevamente por una intervención espectacular, Elías corrió por su vida. Huyó despavorido hacia el desierto, dejando atrás a su criado, adentrándose en la inmensidad de la arena caliente, hasta que ya no pudo dar un solo paso más. Completamente exhausto, con los pies ampollados, el rostro quemado por el sol implacable y el alma rota por la decepción, se dejó caer debajo de un arbusto seco, un enebro moribundo que apenas ofrecía una sombra miserable en medio de la nada. Y allí, en el punto más bajo de su existencia, Elías pronunció una oración que muchos de ustedes han albergado en su mente en algún momento de extrema desesperación, pero que jamás se han atrevido a verbalizar por temor a ser juzgados. Miró al cielo con ojos cansados y le dijo a Dios: «Ya basta, oh Señor, quita ahora mi vida, porque no soy yo mejor que mis padres». Quiero que dimensiones la magnitud de este suceso por un momento. El profeta más respetado, el hombre que controlaba el clima con sus oraciones, el instrumento de Dios que desafiaba imperios enteros, terminó tirado sobre la arena caliente del desierto, deseando la muerte,
suplicando que todo se acabara de una vez porque simplemente ya no tenía las fuerzas emocionales necesarias para seguir lidiando con su realidad. Y es vital que entiendas por qué esta historia quedó registrada con tanto detalle en las páginas de la Biblia para ti. Ha quedado grabada para destruir de una vez por todas esa mentira religiosa que te ha hecho creer que sentirte cansado o deprimido es una señal inequívoca de que tu fe es débil o de que estás en pecado. El enemigo de tu alma ha utilizado esa culpa constante como una herramienta de tortura psicológica, haciéndote sentir doblemente miserable. Primero, por estar exhausto debido a las tormentas de la vida, y segundo, por juzgarte a ti mismo pensando que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, jamás debería experimentar tristeza, ansiedad o el deseo profundo de tirar la toalla. Pero contempla con atención al gigante Elías derrumbado en la arena. Su colapso nos enseña que el agotamiento no te descalifica ante los ojos del Padre, que tu debilidad física y mental no es un pecado, sino una consecuencia inevitable de tu humanidad. Incluso los hombres más espirituales de la historia llegaron exactamente al mismo punto de quiebre en el que te encuentras tú hoy. Y fíjate bien en un matiz psicológico sumamente revelador que la mayoría de los predicadores pasan por alto. La crisis de Elías no sobrevino durante su peor batalla, sino inmediatamente después de su victoria más espectacular. Acababa de darlo todo en el monte, de experimentar el clímax de su esfuerzo espiritual y físico, y pocas horas después deseaba morir. Esto se debe a que el cansancio más peligroso, el agotamiento que verdaderamente amenaza con destruirnos, casi nunca nos golpea mientras estamos en medio del combate activo. En plena batalla, tu cuerpo produce adrenalina, tu mente se enfoca en la supervivencia y eres capaz de tolerar niveles insoportables de estrés para proteger a tu familia, para sacar adelante tu negocio o para superar una crisis médica. Pero una vez que la tormenta principal amaina, cuando por fin parece que puedes respirar, la adrenalina cae abruptamente, las defensas bajan, y es ahí cuando el peso acumulado de meses o años de tensión se desploma sobre ti con la fuerza de una avalancha. Si hoy te encuentras en ese estado de colapso tras haber sido el fuerte de la casa durante demasiado tiempo, tras haber sostenido económicamente a otros, tras haber sonreído para que tus hijos no vieran tu miedo, quiero decirte que no estás fallando. Simplemente estás experimentando el inevitable proceso de descarga emocional que experimentó Elías. Y ahora quiero que observemos con suma atención la manera tan asombrosamente tierna y delicada en que Dios decide tratar a su profeta colapsado, porque esa es exactamente la forma en que el Espíritu Santo anhela tratarte a ti en este preciso instante de tu vida. Cuando Elías quedó profundamente dormido debajo del enebro, sumido en ese sueño pesado que produce la tristeza profunda, Dios no envió un torbellino para reprenderlo por su falta de fe. No mandó un profeta mensajero a leerle una lista de sus deberes ministeriales, ni le gritó desde los cielos que se levantara de inmediato porque el mundo no se detendría a esperar que él terminara de lamentarse. Dios no empezó exigiéndole nada. Dios empezó dándole descanso y alimento. Mientras el profeta dormía, un ángel enviado directamente del trono celestial preparó pan recién cocinado sobre carbones calientes y una vasija de agua fresca. El mensajero celestial tocó suavemente el hombro de Elías y, con una voz cargada de ternura paternal, le dijo simplemente: «Levántate, come». Elías abrió los ojos, consumió el alimento provisto y, sin que se le exigiera ninguna explicación o confesión de fe, Dios le permitió volver a dormirse. El creador del universo, el Dios que sostiene las galaxias con el poder de su palabra, entendió perfectamente que antes de que Elías pudiera procesar cualquier dirección espiritual, su cuerpo cansado necesitaba desesperadamente dormir y alimentarse. Dejó que durmiera por segunda vez, y luego el ángel volvió a tocarlo con la misma delicadeza y le repitió: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Detengámonos en los detalles de esta escena porque revelan el carácter más íntimo y conmovedor de nuestro Dios. Él no le envió a Elías un carro de fuego para transportarlo de inmediato a su siguiente misión, ni le otorgó una revelación mística compleja. Le dio pan caliente y agua fresca. Le otorgó lo más básico, lo más terrenal, lo que un ser de carne y hueso verdaderamente requiere cuando ha tocado fondo.
Esto nos demuestra que a Dios le importa de manera absoluta la totalidad de tu ser. Deja de creer esa falacia de que el cielo solo está interesado en tu desempeño espiritual y que desprecia tu cansancio físico o mental. Él conoce perfectamente tu diseño biológico. Él sabe de qué barro fuiste formado y recuerda constantemente que eres solo polvo. El Espíritu Santo no viene a exigirte que corras una maratón cuando apenas tienes la energía suficiente para mantener los ojos abiertos. Él no te juzga por tu necesidad de detenerte. Mientras el mundo exterior te exige resultados constantes, te presiona para que superes rápidamente tus duelos y te recrimina que sigas triste por lo que pasó, el Consolador se sienta silenciosamente a tu lado en la arena del desierto, debajo de tu arbusto seco, y comienza su proceso de restauración respetando profundamente tus ritmos humanos. Quiero abrir un paréntesis muy importante en este punto, porque siento con mucha fuerza en mi espíritu que hay una persona específica escuchando esto que se encuentra al borde de un abismo emocional. A ti, que has estado cargando en absoluta soledad con una situación familiar insoportable. A ti, que sientes que la culpa por tus errores del pasado te está consumiendo por dentro y que ya no tienes el derecho de pedirle nada a Dios. Quiero que me escuches con toda la atención de la que seas capaz. Dios no está enojado contigo por estar cansado de luchar. Él no te ama ni un ápice menos porque hoy tus manos estén caídas y tus rodillas tiemblen de debilidad. Al contrario, es precisamente cuando estás en tu estado más desvalido, cuando el corazón del Padre Celestial se conmueve con mayor intensidad por ti, con la misma ternura visceral con la que una madre abraza a su pequeño hijo cuando lo ve temblar de fiebre en medio de la noche. No tienes ninguna necesidad de seguir actuando como si fueras un superhéroe de la fe delante de Él. Él ya presenció cada una de tus lágrimas derramadas en la soledad de tu auto. Él ya escuchó ese suspiro ahogado que lanzaste a las 3 de la mañana cuando el insomnio provocado por la ansiedad no te dejaba descansar. Él no se apartó de ti en esos momentos oscuros. Se acercó tanto que incluso recogió tus lágrimas para guardarlas en su redoma celestial. Por eso, quiero que permitas que una palabra muy sencilla, pero sumamente poderosa, penetre profundamente en tu alma cansada en este momento. Descansa. Quiero pedirte que vayas ahora mismo a la sección de comentarios y escribas con convicción: hoy elijo descansar en Dios. Al escribir esta frase, estás rompiendo de manera consciente la adicción que tienes a controlar todo lo que te rodea. Estás declarando que el universo no se va a destruir porque tú te tomes un momento para respirar y recuperar las fuerzas bajo la sombra del Omnipotente. Lee los testimonios de otros que también han decidido soltar el control y te darás cuenta de que la paz verdadera es posible cuando dejamos de intentar ser el Dios de nuestras propias vidas. Si analizamos con detenimiento el diseño de la creación, nos daremos cuenta de que Dios estableció ritmos muy claros de descanso para todo lo existente. La tierra agrícola necesita pasar por periodos de barbecho, temporadas enteras donde no se siembra nada y se le permite descansar para que recupere los nutrientes esenciales que le permitirán dar frutos abundantes en el futuro. El invierno no constituye un castigo cruel para los árboles del bosque. Es el periodo de reposo indispensable y diseñado por el Creador para que la savia descienda a las raíces, protegiendo la vida del frío extremo y preparando la estructura interna para la explosión de colores y frutos que traerá consigo la primavera. Si la misma creación inanimada requiere descansar para seguir cumpliendo su propósito, ¿por qué crees tú que puedes funcionar a máxima velocidad, sin detenerte nunca, ignorando por completo las alarmas físicas y emocionales que tu propio cuerpo te ha estado enviando de manera constante? Cuando te niegas obstinadamente a descansar, cuando ignoras tu necesidad de parar porque crees que eres indispensable, no estás demostrando un nivel superior de espiritualidad o de fortaleza de carácter. Lo único que estás haciendo es violar un principio biológico y espiritual establecido por tu diseñador para tu propia protección. Hoy te animo a que le otorgues a tu alma el permiso de entrar en su propio invierno de reposo, con la certeza absoluta de que, mientras tú descansas, Dios está trabajando en el secreto de la tierra para preparar tu próxima y más gloriosa primavera. Para todos los que formamos este ministerio, es un absoluto honor poder acompañarte cada día en tus momentos de devoción y búsqueda de paz. Sin embargo, mantener este canal activo y producir contenido con este nivel de profundidad y calidad sin recibir ingresos por publicidad
se ha convertido en un desafío verdaderamente inmenso para nosotros. Es por ello que apelamos con total humildad a tu generosidad. Si sientes que Dios ha utilizado nuestras palabras para traer un bálsamo de paz a tu vida y a tu hogar, te rogamos que consideres apoyarnos hoy mismo adquiriendo nuestro libro digital 21 días de amistad con el Espíritu Santo. Cada página de este recurso ha sido escrita bajo oración, con el único objetivo de guiarte paso a paso a experimentar la presencia tangible del Consolador en tu rutina diaria. Puedes encontrar el enlace para unirte a este viaje transformador en el primer comentario fijado de este video. Tu apoyo no solo bendecirá tu vida personal, sino que nos dará los recursos necesarios para seguir siendo un faro de luz para miles de almas sedientas en todo el mundo. Ahora, adentrémonos en la revelación de cómo opera exactamente el Espíritu Santo en el escenario más íntimo de tu agotamiento extremo. Existen 3 formas sumamente precisas en las que el Consolador manifiesta su poder en tu vida cuando ya no te quedan recursos humanos. Y quiero que aprendas a identificarlas para que puedas experimentar su alivio hoy mismo. La primera de estas formas es de una belleza espiritual tan profunda que tiene el poder de sanar de manera inmediata esa culpa silenciosa que arrastran muchos creyentes. El Espíritu Santo intercede y ora por ti cuando tú ya no tienes la capacidad de articular una sola oración. Hay momentos de dolor tan agudo, temporadas de cansancio tan absoluto, en las que te encuentras físicamente arrodillado frente a tu cama y te das cuenta de que de tu boca no puede salir ni una sola palabra. Abres los labios y solo encuentras un silencio pesado, un vacío mental absoluto o un torrente de lágrimas que no puedes detener. Y es precisamente en ese instante de vulnerabilidad cuando el enemigo de tu alma se acerca para susurrarte su mentira más destructiva al oído. ¿Ves lo que eres? Ya ni siquiera eres capaz de orar. Te has alejado tanto de la presencia de Dios que tu boca se ha quedado completamente seca. Dios ya no tiene por qué escucharte si ni siquiera tienes la decencia de hablarle adecuadamente. Pero la verdad del Evangelio desmiente categóricamente ese ataque mental. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, reveló un secreto espiritual maravilloso cuando afirmó que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que cuando tú te quedas sin palabras, cuando tu oración se reduce a un simple llanto silencioso sobre tu almohada, o a un suspiro profundo cargado de angustia que ni tú mismo logras descifrar, el Espíritu Santo toma ese dolor mudo, lo traduce perfectamente al lenguaje del cielo y lo presenta directamente ante el trono del Padre Celestial. Lo que tú considerabas tu peor fracaso en la oración, el cielo lo registra como la intercesión más pura, profunda y efectiva que jamás hayas realizado. Porque ya no eres tú intentando convencer a Dios con tu intelecto, sino Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, clamando desde lo más profundo de tu propio ser. Visualiza esta escena para que nunca más vuelvas a sentirte culpable cuando no encuentres palabras para orar. Imagina a un niño muy pequeño que ha sufrido una caída dolorosa en el jardín de su casa. El pequeño entra corriendo a la sala donde se encuentra su madre, llorando desconsoladamente, con las rodillas raspadas y las manos llenas de tierra. El niño está tan asustado y siente un dolor tan intenso que es absolutamente incapaz de explicar con palabras coherentes qué le pasó, dónde le duele exactamente o qué necesita para calmarse. Solo sabe emitir gritos de dolor y extender sus pequeños brazos hacia arriba. Pero la madre no necesita que el niño le entregue un informe detallado por escrito para actuar. Ella lo toma entre sus brazos, lo estrecha con fuerza contra su pecho, limpia sus lágrimas, cura sus heridas y le provee exactamente el consuelo y la medicina que requiere, porque ella conoce perfectamente el lenguaje del llanto de su hijo. De la misma manera actúa el Espíritu Santo contigo. Él conoce la anatomía exacta de tu dolor. Él sabe leer el significado oculto de cada uno de tus suspiros y el origen de cada una de tus lágrimas. Por lo tanto, no te angusties si hoy no puedes estructurar oraciones hermosas ni recitar salmos de memoria. Limítate a presentarte ante Él tal como estás, con tu silencio sincero, y permite que el intérprete divino se encargue de presentar tu causa ante el Padre. La segunda manera en la que el Espíritu Santo se manifiesta con poder en tu debilidad
Es sosteniéndote de pie cuando tus propias piernas ya no tienen la fuerza física ni emocional para soportar tu peso. Para comprender esto de manera práctica, quiero que traigas a tu mente una imagen que seguramente has presenciado en más de una ocasión en la vida cotidiana. Imagina a una persona que ha sufrido un accidente grave o que se encuentra sumamente debilitada por una enfermedad prolongada y está intentando dar sus primeros pasos de rehabilitación en un hospital. Esa persona es incapaz de sostenerse por sí misma. Si la soltaran por un solo segundo, caería pesadamente al suelo. Sin embargo, a su lado camina un terapeuta fuerte y paciente, quien pasa su brazo robusto por debajo de la axila del paciente, cargando con la mayor parte de su peso corporal, guiando con suavidad cada uno de sus pasos, asegurándose de que, aunque el paciente flaquee o pierda el equilibrio, jamás llegue a tocar el suelo. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo contigo durante los momentos más oscuros e intensos de tu vida, aunque tú hayas estado demasiado abrumado como para notarlo. Echa la mirada hacia atrás y analiza con total honestidad tu propia historia. Piensa en aquellas temporadas de crisis extrema, en aquellos días grises en los que te acostabas pensando seriamente que a la mañana siguiente ya no tendrías la fuerza mental para levantarte de la cama y enfrentar las presiones financieras, los conflictos familiares o el dolor de una pérdida irreparable. Y sin embargo, cuando amanecía, de alguna manera inexplicable te levantabas, te ponías de pie y seguías adelante un día más. ¿De dónde crees que provino esa fuerza misteriosa? ¿De verdad crees que fue tu propia fuerza de voluntad la que te sacó de ese foso de desesperación cuando tu mente ya no albergaba ningún deseo de continuar? Por supuesto que no. Esa fuerza sobrenatural que te permitió sobrevivir a la tormenta no era tuya. Era el Espíritu Santo sosteniéndote con sus manos invisibles, cargando con la mayor parte de tu peso emocional para que no te desmoronaras por completo en medio del camino. Has estado siendo sostenido de manera divina en cada uno de tus días difíciles, y hoy es el momento perfecto para que lo reconozcas y le des las gracias por su fidelidad constante. Permíteme compartir contigo una metáfora muy conocida, pero que encierra una verdad teológica sumamente profunda. Se trata del relato de aquel hombre que soñó que caminaba por la orilla de la playa junto al Señor, mientras en el cielo se proyectaban las escenas más significativas de su vida. El hombre notó que en la arena casi siempre quedaban registradas dos hileras de huellas, las suyas y las del Señor. Sin embargo, al observar con detenimiento, se dio cuenta de que en los periodos más dolorosos, trágicos y difíciles de su caminar, allí donde las tormentas de la vida arreciaban con mayor fuerza, solo aparecía una hilera de huellas marcada en la arena. Angustiado e incomprendido, el hombre miró al Señor y le reclamó: «Señor, tú me prometiste que si decidía seguirte, caminarías conmigo todos los días de mi vida. Pero me he dado cuenta de que precisamente en mis momentos más difíciles, cuando más necesitaba de tu presencia y de tu consuelo, solo hay una hilera de huellas en la arena. ¿Por qué me dejaste solo cuando más te necesitaba?». Y el Señor, mirándolo con un amor infinito, le respondió con suavidad: «Hijo mío, yo te amo y jamás te he abandonado». En esos momentos de dolor extremo y de prueba difícil, donde solo ves una hilera de huellas, no fue que yo te dejara solo. Fue precisamente cuando te cargué en mis brazos. Quiero que dejes que esta verdad penetre hasta lo más profundo de tus huesos en este mismo instante. Deja de interpretar tus sentimientos de soledad o de abandono emocional como una prueba real de que Dios te ha soltado. La física del caminar espiritual nos enseña que cuando tú estás fuerte y caminas al lado de Dios, dejas tus propias huellas marcadas en la tierra. Pero cuando tus fuerzas se agotan por completo, cuando el dolor te paraliza y ya no puedes dar un solo paso por ti mismo, el Creador te levanta en sus brazos de poder y te carga con ternura. Por lo tanto, la existencia de una sola hilera de huellas en tu desierto actual no es el testimonio de la ausencia de Dios. Es la prueba irrefutable de que estás siendo llevado en brazos por el Consolador. El profeta Isaías lo expresó de una forma insuperable al escribir que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Presta mucha atención al orden progresivo de las acciones que describe este versículo bíblico, porque encierra una sabiduría extraordinaria. Nos habla primero de volar como águilas, luego de correr y finalmente de caminar. Desde una perspectiva puramente humana, este orden parece estar invertido. Lo lógico sería comenzar caminando, luego correr y terminar volando alto. Pero Dios entiende perfectamente la anatomía de tu cansancio. Hay temporadas gloriosas en la vida espiritual donde te sientes lleno de fuego y energía, y eres capaz de volar por encima de cualquier obstáculo con la majestuosidad de un águila. Hay otras temporadas donde, aunque no tienes la fuerza para volar, aún puedes correr con determinación hacia tus metas espirituales e individuales. Pero hay momentos sumamente difíciles, periodos de desierto prolongado, donde lo único que puedes hacer es simplemente arrastrar los pies, dando un paso lento detrás de otro, intentando sobrevivir al día de hoy. Y la promesa maravillosa de Dios es que, incluso en esa temporada del simple caminar cansado, Él estará a tu lado para sostenerte de tal manera que no te fatigues hasta el punto de quedar postrado para siempre en el camino. Su gracia no está reservada únicamente para tus momentos de vuelo alto. Está disponible con mayor abundancia para tus días de caminata pesada. Escribe ahora mismo en la sección de comentarios la palabra sostenido, si puedes reconocer de corazón que ha sido la mano invisible de Dios la que te ha traído con vida hasta el día de hoy, a pesar de todas las batallas invisibles que has tenido que librar en tu mente y en tu entorno. Al comentar, estás levantando un altar de agradecimiento que ahuyenta el espíritu de queja y de desesperación de tu hogar. No te guardes tu alabanza, compártela para que otros vean que el Dios que te sostuvo a ti también es poderoso para sostenerlos a ellos en sus propias tormentas. Y esto nos conduce de manera directa a la tercera forma en la que el Espíritu Santo opera en medio de tu agotamiento. Una forma que suele resultar sumamente chocante para nuestra mentalidad occidental, acostumbrada al ruido constante y a la inmediatez de la tecnología. Él decide hablarte en el murmullo apacible del silencio, no en el estruendo ruidoso de la tormenta. Si regresamos a la fascinante historia del profeta Elías, nos encontraremos con un desenlace verdaderamente revelador. Después de haber descansado y de haber sido alimentado de manera milagrosa por el ángel en el desierto, Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, completamente abrumado por la soledad, se refugió en el interior de una cueva oscura. Dios se le acercó y le ordenó que saliera de la cueva porque la presencia del Señor pasaría delante de él. Y entonces comenzó un espectáculo natural verdaderamente imponente. Primero pasó un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero la Biblia nos advierte enfáticamente que Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, se produjo un terremoto violento que hizo temblar los cimientos mismos de la montaña. Pero el Señor tampoco se encontraba en el terremoto. Después del terremoto, descendió del cielo un fuego consumidor y espectacular que iluminó la noche. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y finalmente, tras todo ese despliegue de poder escénico y de ruido ensordecedor, se escuchó un silbo apacible y delicado, un murmullo suave que apenas perturbaba el aire de la montaña. Y en el instante exacto en que Elías escuchó ese susurro casi imperceptible, se cubrió el rostro con su manto, salió de la cueva y se puso de pie en la entrada, porque entendió de inmediato que allí, en la delicadeza de ese murmullo silencioso, se encontraba la presencia real y verdadera de su Creador. Este pasaje encierra una lección sumamente urgente para tu vida actual. Cuando nos encontramos sumergidos en un estado de agotamiento extremo, cuando los problemas económicos nos asfixian o las crisis familiares amenazan con destruir nuestra estabilidad, tendemos a esperar que Dios intervenga de manera espectacular y ruidosa en nuestro entorno. Esperarse el terremoto financiero que resuelva todas nuestras deudas de un solo golpe, el viento fuerte que destruya de manera inmediata a nuestros adversarios, o el fuego milagroso que sana instantáneamente todas nuestras dolencias físicas. Y mientras mantenemos la mirada fija en el horizonte, esperando el gran espectáculo sobrenatural, nos volvemos completamente insensibles para percibir el milagro silencioso que Dios ya está realizando a nuestro lado a través de su murmullo delicado.
El Espíritu Santo casi nunca se manifiesta a través del ruido o de la agitación mental. Su voz se asemeja a un susurro íntimo que solo puede ser percibido cuando decidimos acallar de manera voluntaria el estrépito de nuestras propias preocupaciones y ansiedades cotidianas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios prefiere susurrar en lugar de gritar cuando se dirige a sus hijos cansados? La respuesta es de una belleza psicológica y espiritual verdaderamente conmovedora. Cuando una persona se encuentra a una gran distancia física de ti, te ves obligado a levantar la voz, a gritar con todas tus fuerzas para asegurarte de que tu mensaje pueda llegar hasta ella a través de la distancia. Pero cuando tienes a esa persona sumamente cerca de ti, cuando su oído se encuentra prácticamente pegado a tu pecho, no tienes ninguna necesidad de gritar. De hecho, un grito en esa posición resultaría sumamente doloroso y molesto para ella. En esa intimidad, te limitas a susurrar de manera suave y delicada. Dios no grita porque no se encuentra lejos de ti en tus momentos de dolor. Él te susurra al oído porque se encuentra tan sumamente cerca de tu corazón quebrantado que un simple murmullo es más que suficiente para que su voz penetre en tu alma. El murmullo de Dios es la prueba irrefutable de su cercanía absoluta. Por lo tanto, si en este momento te sientes profundamente frustrado porque has estado clamando por un milagro espectacular que no termina de manifestarse en tu realidad exterior, si sientes que el cielo ha guardado un silencio hermético ante tus súplicas desesperadas, quiero pedirte que cambies radicalmente tu perspectiva espiritual en este día. Y si Dios ya te ha respondido, pero no a través del terremoto que esperabas, sino en el susurro de paz que has estado ignorando? Y si el verdadero milagro no consiste en que Dios elimine instantáneamente la tormenta de tu entorno, sino en que venga a sentarse calladamente a tu lado para infundirte la fuerza interna necesaria para atravesarla sin perder la fe? Muchas veces estamos tan obsesionados con la eliminación inmediata de nuestros problemas que nos volvemos incapaces de agradecer el milagro cotidiano y silencioso de seguir de pie, respirando y con la mente sana, en medio de una situación que lógicamente debería habernos destruido por completo. Quiero invitarte a que te hagas una pregunta de autorreflexión sumamente seria en este instante. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que te regalaste a ti mismo un momento de silencio absoluto delante de la presencia de Dios? Un silencio real, desprovisto de las distracciones constantes de tu teléfono celular, libre de las notificaciones de las redes sociales, alejado de las exigencias del trabajo y del ruido de la televisión. Un espacio donde simplemente te limites a cerrar los ojos en la quietud de tu habitación y a decirle al Consolador con total honestidad: Señor, aquí estoy. Mis fuerzas se han agotado por completo, mi mente está llena de ruido y ya no sé qué camino tomar. Me callo por completo en este momento para que seas tú quien hable a mi corazón a través de tu silbo apacible. Te aseguro que si te atreves a cultivar de manera diaria ese espacio de quietud voluntaria, comenzarás a escuchar una voz interna de consuelo, de sabiduría y de dirección espiritual que transformará por completo tu manera de percibir y de reaccionar ante los desafíos cotidianos de la existencia. El agotamiento crónico de nuestra alma no se debe a la cantidad de tareas físicas que realizamos. Se debe de manera primordial a la falta de conexión íntima y silenciosa con la fuente inagotable de la vida. Si unimos de manera armoniosa las tres verdades fundamentales que hemos explorado a lo largo de este mensaje, comenzará a dibujarse ante tus ojos una imagen espiritual sumamente clara y sanadora. El Espíritu Santo intercede y ora por ti con gemidos indecibles cuando tu boca se queda sin palabras. Te sostiene de pie con sus brazos invisibles cuando tus piernas ya no pueden soportar tu propio peso. Y te habla con dulzura a través del murmullo apacible del silencio cuando tu mente está saturada por el estruendo de los problemas cotidianos. Como puedes ver con total claridad, en cada una de estas manifestaciones de amor divino, Dios decide actuar precisamente en el área exacta donde tus capacidades humanas han llegado a su límite absoluto. Él no te exige que primero te recuperes, que muestres una actitud positiva o que encuentres la fuerza de manera mágica para recién entonces ser digno de recibir su ayuda divina. Él decide descender hasta tu propio abismo de debilidad para convertirse en tu fortaleza personal en el momento exacto en el que tú ya no puedes más. Tu falta de fuerzas no constituye de ninguna manera un impedimento para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Constituye, por el contrario, la plataforma ideal para que su gloria sobrenatural se vuelva visible ante los ojos de todos los que te rodean.
Esta maravillosa realidad espiritual nos conecta de forma directa con uno de los pasajes más profundos y transformadores de todo el Nuevo Testamento. Se trata de la experiencia personal del apóstol Pablo, un hombre de una capacidad intelectual y de una fuerza de voluntad verdaderamente asombrosas. Sin embargo, a pesar de su gran madurez espiritual y de su llamado ministerial extraordinario, Pablo experimentaba un sufrimiento constante, un dolor físico o emocional persistente al que él mismo denominó como un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Angustiado por este sufrimiento que limitaba sus fuerzas cotidianas, Pablo relata que en 3 ocasiones distintas le rogó de manera desesperada al Señor que apartara de él ese dolor, que eliminara por completo ese aguijón que le restaba vitalidad. Y la respuesta que el Señor le otorgó a su ruego no consistió en una sanidad milagrosa inmediata, ni en la remoción del problema que lo aquejaba. Dios miró al apóstol con una compasión infinita y le entregó una frase que debería convertirse en el ancla espiritual de tu alma para el resto de tus días. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Medita profundamente en esa declaración del cielo para ti. Dios no te dice que su poder se perfecciona en tu fuerza de voluntad, en tu inteligencia financiera, en tu capacidad de liderazgo o en tu resistencia física. Te dice de manera contundente que su poder alcanza su máxima expresión, su forma más perfecta y gloriosa, precisamente cuando tú te encuentras en tu estado de mayor debilidad, vacío y vulnerabilidad humana. ¿Por qué ocurre esto de esta manera? La razón espiritual es sumamente sencilla. Cuando tú eres una persona fuerte, capaz, inteligente y con todos tus recursos bajo control, es sumamente fácil que la gloria y el reconocimiento por tus victorias se los lleve tu propio ego, tu esfuerzo personal o tu talento innato. Pero cuando te encuentras completamente débil, cuando estás vacío de toda fuerza humana y, a pesar de tener todas las circunstancias en tu contra, logras levantarte, superar la crisis, restaurar tu familia y seguir adelante con una paz que desafía toda lógica humana, no queda el menor resquicio de duda para nadie de que allí operó una fuerza infinitamente superior a la tuya. Tu debilidad física y emocional se convierte de esa manera en el escenario perfecto para que el poder sobrenatural de Dios brille con un esplendor tan absoluto que nadie pueda atribuir tus victorias a ninguna causa puramente terrenal. Por esta razón, quiero pedirte que dejes de emplear todas tus energías espirituales únicamente en suplicarle a Dios que te libre de tus responsabilidades o que elimine de inmediato todas las circunstancias difíciles que te agotan. Comienza, por el contrario, a suplicarle que llene cada uno de tus espacios de cansancio con la presencia reconfortante de su Santo Espíritu. Existe una diferencia abismal entre estas 2 maneras de relacionarse con el cielo. La primera busca simplemente la comodidad de librarse del problema. La segunda produce una transformación interna tan profunda que te permite experimentar una paz inquebrantable, incluso en medio del problema más agudo de tu existencia. Muchas veces, la respuesta soberana de Dios ante tu cansancio no consistirá en aligerar la carga exterior que llevas sobre tus hombros. Consistirá en fortalecer tu estructura interna, otorgándote hombros espirituales nuevos y robustos, capaces de soportar el peso con una gracia y una dignidad que asombrarán a todos. Dios no siempre decidirá cambiar tu desierto por un oasis de manera mágica. Decidirá, la mayoría de las veces, adentrarse en la inmensidad de la arena caliente a caminar a tu lado, para que nunca te sientas solo en medio de la prueba. Si estás comprendiendo la profundidad de este mensaje, si sientes que esta verdad está trayendo una liberación real a tu mente cansada, quiero pedirte que compartas este video de inmediato con 3 personas que se encuentren en tu círculo íntimo de amigos o familiares y que sepas que están pasando por una temporada de extrema fatiga física o emocional. No les envíes un mensaje largo. Simplemente mándales el enlace y diles: escucha esto hoy, sé que te dará el respiro que estás buscando. Al hacerlo, te conviertes de manera activa en un canal de bendición y restauración en manos del Espíritu Santo para aquellos que más lo necesitan. Suscríbete también a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes semanales. Y dale un me gusta a este video para ayudarnos a vencer los algoritmos digitales
y permitir que esta palabra de esperanza alcance a miles de corazones cansados en todo el planeta. Tu participación activa es fundamental para el crecimiento de esta obra. Hablemos ahora con total honestidad sobre esa sensación tan dolorosa que experimentan muchos creyentes de manera constante. La culpa de creer que su cansancio es una muestra innegable de su falta de fe. Es sumamente común escuchar discursos en los que se asocia la vida cristiana únicamente con una sucesión ininterrumpida de victorias espectaculares, de risas constantes y de una energía ilimitada que nunca decae. Y cuando tú, siendo un hijo sincero de Dios, experimentas días de profunda tristeza, semanas de agotamiento mental donde no tienes deseos de levantarte, o temporadas de sequedad espiritual donde te cuesta sentir la cercanía del Padre, comienzas a juzgarte a ti mismo con una severidad implacable. Te repites constantemente que si tuvieras más fe, que si oraras más horas al día, o que si fueras un mejor cristiano, jamás te sentirías de esa manera tan miserable. Pero contempla una vez más el testimonio de las Escrituras. El profeta Elías no fue el único gigante de la fe que tocó fondo emocionalmente. El mismo Moisés, abrumado por la queja constante de todo un pueblo bajo su liderazgo en el desierto, llegó a decirle a Dios en una oración cargada de angustia: «No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, para que yo no vea mi mal». El profeta Jeremías, en medio del rechazo constante de su propia gente y del dolor físico de su ministerio, maldijo el día en que había nacido y le reclamó a Dios con lágrimas en los ojos por el peso de su llamado. Ninguno de estos grandes hombres de Dios fue rechazado, castigado o descalificado por el cielo debido a sus expresiones de cansancio extremo o de debilidad humana. Dios entendió perfectamente que sus quejas no brotaban de un corazón rebelde que deseara apartarse de su voluntad. Brotaban de un alma profundamente herida y exhausta que ya no encontraba en sí misma las fuerzas necesarias para seguir adelante. La fe verdadera no consiste de ninguna manera en colocarse una máscara de plástico que simule una fortaleza indestructible que no poseemos. La fe real consiste en tener la valentía espiritual de presentarse ante el trono de Dios con el corazón abierto, con todas nuestras heridas expuestas, con nuestras lágrimas fluyendo sin vergüenza, y decirle al Creador con total honestidad: «Señor, esto es todo lo que soy hoy. Estoy quebrado, no tengo fuerzas para sonreír, y no sé cómo voy a superar el día de mañana. Pero a pesar de mi debilidad, decido seguir confiando en que tu gracia me es más que suficiente para sostenerme de pie». Esa honestidad cruda y sincera agrada al corazón de Dios infinitamente más que 1000 oraciones religiosas fingidas y carentes de vida interna. Hoy es el día perfecto para que dejes caer tu armadura de hierro delante de la presencia del Consolador y te permitas ser simplemente un hijo herido que necesita el abrazo amoroso de su Padre. Quiero compartir contigo 3 herramientas prácticas y sumamente sencillas que te ayudarán a aplicar esta revelación divina a tu rutina diaria de manera inmediata, permitiendo que el Espíritu Santo comience su proceso de restauración en tu vida a partir de este mismo día. El primer paso consiste en renunciar de manera definitiva al hábito destructivo de fingir delante de Dios en tus momentos de oración. La próxima vez que te acerques a conversar con el Creador en la intimidad de tu hogar, deja de lado las palabras ensayadas, los formalismos vacíos y las expresiones religiosas que utilizas únicamente para cumplir con un deber espiritual. Comienza tu oración diciéndole la verdad más cruda de tu realidad actual. Espíritu Santo, vengo ante ti hoy completamente vacío. No tengo deseos de orar, mi mente está llena de dudas, mi cuerpo está exhausto y siento que ya no puedo tolerar un solo problema más en mi vida. Te entrego mi honestidad tal como está. Te aseguro que esa sola declaración de vulnerabilidad sincera abrirá de par en par las compuertas de tu alma para que el poder sanador y restaurador de Dios comience a fluir en tus áreas más heridas con una intensidad que jamás habías experimentado previamente. El segundo paso práctico consiste en aprender a descansar de manera consciente, liberándote de una vez por todas de esa culpa absurda que te hace creer que detenerte es sinónimo de holgazanería o de fracaso personal. Debes entender que el descanso no es un lujo opcional que solo te mereces cuando has logrado resolver absolutamente todas tus deudas, cuando has complacido las expectativas de todas las personas que te rodean,
o cuando has terminado cada una de tus tareas pendientes. El descanso es una necesidad biológica y espiritual sagrada establecida por Dios para la preservación de tu vida y de tu salud mental. Cuando decides apagar de manera voluntaria las pantallas de tus dispositivos, cuando te permites dormir las horas necesarias sin culpa, o cuando dedicas un día de la semana únicamente a contemplar la belleza de la creación y a disfrutar de tu familia en paz, estás realizando un acto de fe extraordinario. Le estás diciendo al universo entero y a tu propio ego: yo no soy el pilar que sostiene el funcionamiento del mundo. El pilar verdadero es mi Dios, y yo decido confiar en que Él es lo suficientemente poderoso para cuidar de mi hogar, de mis finanzas y de mi futuro mientras yo me permito descansar bajo sus alas. Descansa con la certeza absoluta de que Dios sigue trabajando activamente en tu favor incluso mientras tú duermes. Y el tercer paso práctico, quizás el más difícil de todos para nuestra mentalidad controladora, consiste en realizar un ejercicio diario de soltar el control sobre aquellas áreas de tu existencia que simplemente no se encuentran bajo tu esfera de influencia real. Debes hacer una distinción muy clara en tu mente entre tus responsabilidades legítimas y aquellas cargas añadidas que te has echado sobre los hombros por tu propia cuenta o que otros te han impuesto de manera injusta. Dios jamás te pidió que te convirtieras en el salvador de tu familia completa. Ese papel de salvación ya fue asumido y pagado con sangre por Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios no te ha pedido que cargues con la responsabilidad absoluta de la felicidad, de las decisiones o del futuro de tus hijos adultos, de tus padres, de tu pareja o de tus amigos. Tu deber consiste en amar, en aconsejar con sabiduría y en apoyar en la medida de tus posibilidades reales. Pero el peso de sus destinos individuales le pertenece de manera exclusiva a Dios. Cada mañana, cuando abras los ojos, haz una oración sencilla de rendición en la que vayas entregando en manos del Espíritu Santo cada una de tus preocupaciones específicas de ese día. Señor, te entrego la salud de mi hijo que no puedo controlar. Te entrego este problema financiero que supera mis capacidades actuales. Te entrego mi miedo al futuro que me roba la paz del presente. Yo decido hacer únicamente mi parte de manera honesta y con paz, y te permito a ti ser el Dios soberano de todo lo demás. Cada vez que sientas la tentación mental de volver a recoger esas cargas a lo largo del día, a través de pensamientos de ansiedad o de preocupación constante, vuelve a detenerte por un segundo. Respira profundo y repítete a ti mismo con suavidad: no es mi carga, yo ya se la entregué al Espíritu Santo, y Él es más que capaz de llevarla en sus manos. Verás cómo, a medida que te ejercites de manera constante en esta práctica diaria de soltar el control, un descanso sobrenatural y una ligereza de espíritu desconocida comenzarán a inundar cada rincón de tu ser. Sé perfectamente que en el momento exacto en el que este video termine de reproducirse, el enemigo de tu paz intentará por todos los medios posibles robarse la semilla de esta verdad que hoy ha sido plantada en tu corazón. Intentará distraerte de inmediato con una nueva notificación en tu teléfono celular. Te recordará con urgencia ese problema pendiente que te genera ansiedad. O te susurrará al oído que estas palabras fueron únicamente un momento de emoción pasajera que no cambiará en nada la dura realidad de tu rutina diaria. Quiero pedirte con toda la fuerza de mi corazón que no le permitas robarte este momento sagrado de revelación. La paz que has estado experimentando a lo largo de estos minutos de escucha atenta es real. La presencia del Espíritu Santo tocando tus áreas heridas en este instante es real. Y la decisión de comenzar a caminar de una manera distinta, apoyándote en sus fuerzas en lugar de desgastarte en las tuyas, está completamente al alcance de tu mano hoy mismo. No dejes la aplicación de esta verdad para mañana, o para cuando las circunstancias de tu entorno mejoren de manera mágica. El momento oportuno de tu restauración es hoy, y el lugar exacto es allí donde te encuentras parado en este instante. Si decides dar ese paso de fe y rendición sincera en este día, te aseguro que comenzarás a presenciar cómo el desierto seco de tu agotamiento actual comienza a transformarse de manera paulatina en un jardín fértil regado por las aguas vivas del Consolador. Quiero dirigirme ahora de manera muy especial a esa persona que quizás ha llegado a un punto de cansancio tan extremo que siente que ya no es capaz de experimentar la presencia de Dios de ninguna manera tangible. A ti, que te arrodillas a orar y sientes que tus palabras no pasan del techo.
A ti, que abres las escrituras y te cuesta concentrarte o encontrar un mensaje de aliento en sus páginas. A ti, que asistes a las reuniones espirituales buscando un alivio y sales de ellas sintiéndote exactamente igual de vacío y cansado que cuando entraste. Si ese es tu estado actual, quiero entregarte una palabra de consuelo sumamente profunda. El hecho mismo de que sigas buscando a Dios a pesar de tu sequedad espiritual, el hecho de que hayas decidido permanecer escuchando este mensaje hasta este punto de la transmisión, la existencia de ese deseo íntimo en tu pecho que anhela desesperadamente volver a experimentar la paz y el amor del Padre, constituye en sí misma la prueba más contundente de que el Espíritu Santo sigue operando de manera activa en lo más profundo de tu ser. El verdadero alejado de Dios, el que ha sido endurecido por el pecado o el orgullo, no extraña la presencia del Creador, ni siente dolor ante su aparente ausencia, ni busca con lágrimas un momento de restauración espiritual. Tu hambre de Dios en medio de tu desierto actual es el testimonio silencioso de que tu conexión con la vid verdadera no se ha roto. Simplemente se encuentra en una etapa de poda interna, donde tus emociones agotadas no logran registrar la actividad divina que se está llevando a cabo en el secreto de tu alma. Confía en el proceso de tu diseñador. El agua de vida volverá a brotar con fuerza en tu interior en el momento oportuno. Antes de que nos unamos en una oración final de entrega y restauración que selle esta verdad en nuestras vidas, quiero recordarte una vez más lo importante que es tu participación para que este mensaje de vida pueda seguir alcanzando a más personas que se encuentran al límite de sus fuerzas en todo el mundo. Si este video ha sido un bálsamo de paz para tu alma cansada en este día, te pido de todo corazón que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, que le des un me gusta para ayudarnos con la difusión y que me dejes escrito en la sección de comentarios una sola palabra que describa con total honestidad cómo te sentías antes de escuchar este mensaje y cómo te sientes ahora que has comprendido cómo actúa el Espíritu Santo en tu debilidad. Estaré leyendo personalmente cada uno de tus comentarios y levantando una oración intercesora específica por cada una de las necesidades que decidas compartir con nosotros hoy. Tu testimonio puede ser la chispa de esperanza que otra persona cansada requiera para no rendirse en medio de su propio desierto. Y si sientes el llamado de apoyar económicamente la continuidad de este ministerio sin anuncios publicitarios, recuerda que tienes a tu disposición nuestro libro digital 21 días de amistad con el Espíritu Santo a través del enlace que encontrarás fijado en el primer comentario debajo de este video. Cada aporte nos permite seguir sembrando semillas de paz en tierra fértil. Ahora, quiero pedirte que, sin importar el lugar físico donde te encuentres en este instante, dejes de lado por un momento cualquier objeto que tengas en tus manos. Adoptes una postura física cómoda que te invite a la reverencia. Cierres suavemente tus ojos para aislarte del ruido del entorno. Respires profundo y te unas a mí en esta oración sincera, haciendo tuyas cada una de estas palabras desde lo más profundo de tu corazón cansado. Espíritu Santo de Dios, Consolador divino y amigo fiel de mi alma, vengo ante tu presencia santa en este día tal como estoy, desprovisto de cualquier máscara de fortaleza fingida, sin palabras hermosas que recitar, y con el corazón completamente abierto ante tu mirada que todo lo ve. Reconozco delante de ti con total honestidad que mis fuerzas humanas se han agotado por completo. Me siento exhausto, vacío de toda energía emocional y física, y abrumado por el peso insoportable de las circunstancias que me rodean. Me cansé de actuar como si fuera invencible ante mi familia, ante mis amigos y ante el mundo entero. Me cansé de encerrarme a llorar en el baño para luego salir con una sonrisa falsa a fingir que tengo todo bajo mi control. Hoy decido quitarme esa armadura pesada que solo me destruye por dentro y me presento ante ti como un hijo herido que necesita desesperadamente el abrazo tierno de su Padre Celestial. Reconozco que gran parte de mi cansancio crónico se debe a mi necedad de querer cargar con pesos que tú jamás me pediste que llevara solo. Reconozco mi falta de fe al intentar ser el salvador de mi hogar y el controlador de cada una de las situaciones de mi entorno. En este instante de rendición absoluta, decido soltar en tus manos divinas todas y cada una de mis preocupaciones específicas. Te entrego mis angustias financieras que me quitan el sueño por las noches. Te entrego la salud de mis seres queridos que no puedo sanar por mis propios medios.
Te entrego mis miedos paralizantes respecto al futuro y mi culpa constante por los errores del pasado que ya no puedo cambiar. Yo decido soltar el control sobre todo lo que me rodea y te permito a ti ser el Dios soberano de mi existencia. Espíritu Santo, te ruego que intercedas por mí en este momento con tus gemidos indecibles, porque mi boca se ha quedado sin palabras y mi mente ya no sabe ni qué pedir. Pon tú delante del Padre el dolor mudo de mi corazón cansado. Te ruego que me sostengas de pie con tus brazos invisibles en este día, porque mis propias piernas tiemblan de debilidad y siento que estoy a punto de caer. Sé tú mi terapeuta, mi roca fuerte y el bastón de mi caminata pesada. Te ruego que me hables con dulzura a través de tu murmullo apacible en medio de la quietud de mi silencio. Acalla el estrépito de mis pensamientos de ansiedad y llena mi mente con esa paz sobrenatural que desafía todo entendimiento humano. Enséñame a descansar sin culpa bajo la sombra de tus alas. Recuérdame diariamente que mi valor como persona no depende de cuánto produzco o de cuánto me esfuerzo, sino de tu amor incondicional que me formó desde el vientre de mi madre. Confío plenamente en que tu poder perfecto se está manifestando con gloria precisamente en este momento de mi mayor debilidad humana. Confío en que tu gracia divina me es más que suficiente para superar el día de hoy y enfrentar con esperanza el día de mañana. Renuévame por completo en este día, Espíritu Santo. Sopla aliento de vida sobre mis huesos secos. Alimenta mi alma cansada con tu pan celestial y permíteme levantar el vuelo una vez más con la fuerza renovada de las águilas. Gracias por tu fidelidad constante que jamás me ha soltado. Gracias porque sé que no he estado solo en mi desierto ni un solo instante. Y gracias porque tengo la certeza absoluta de que, ahora que mis fuerzas han terminado, tu obra maravillosa apenas está comenzando en mi vida. Todo esto te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Si has realizado esta oración de rendición con un corazón sincero y humilde en este día, quiero pedirte que te permitas experimentar la paz que ya ha comenzado a descender sobre tu hogar como una llovizna suave. Quizás en este momento no sientas una explosión de energía física inmediata, ni veas cómo tus problemas exteriores se resuelven como por arte de magia de un segundo a otro. Pero si prestas atención a tu interior, notarás que ese nudo de angustia que oprimía tu garganta ha comenzado a disolverse, que tus hombros se sienten un poco más ligeros y que una extraña pero reconfortante sensación de alivio y esperanza ha comenzado a abrirse paso en medio de tu cansancio. Esa es la firma inconfundible del Espíritu Santo, comenzando su proceso silencioso y delicado de restauración en tu vida. Camina a partir de hoy con una mentalidad completamente renovada. Cuando sientas que la fatiga física o mental vuelve a tocar a tu puerta con fuerza en los días venideros, en lugar de apretar los dientes y exigirte una fortaleza sobrehumana que no posees, detente de inmediato por un segundo. Haz una respiración profunda y recuerda la lección del profeta Elías. Permítete descansar, aliméntate adecuadamente y entrega tu debilidad en manos de aquel que nunca se cansa ni se fatiga. Recuerda constantemente que el Espíritu Santo no está esperando a que tú recuperes tus fuerzas para recién entonces acudir en tu ayuda. Él se siente profundamente atraído por tu cansancio y anhela convertirse en tu fortaleza personal en el momento exacto en el que tú ya no puedes más. Tu debilidad es el escenario donde la gracia divina brilla con su máximo esplendor. Guarda esta verdad en lo más íntimo de tu memoria, para los días de tormenta que puedan presentarse en el futuro. Y nunca olvides que estás siendo cargado en brazos por un Dios que te ama con una pasión infinita y que jamás, bajo ninguna circunstancia, te va a soltar de su mano. Descansa hoy en su presencia, suelta tus cargas en su altar y camina con la paz de saber que tu historia no terminará en el desierto del agotamiento, sino en la gloria de una vida restaurada por el poder del Consolador Divino. Que la paz, el amor y la comunión constante del Espíritu Santo inunden cada rincón de tu hogar y de tu corazón cansado a partir de este día y para siempre. Nos vemos en nuestro próximo mensaje de fe y esperanza. Pero hasta entonces, recuerda con firmeza: cuando tus fuerzas terminan, es el momento exacto en el que Dios apenas está comenzando su obra más gloriosa en ti.